Hola chicos, buen día. Vamos a revisar ahora, o más bien estoy preparando un video para ustedes para hablar un poco de Benveniste, Emil Benveniste, y su texto Problemas de Lingüística General. Enfáticamente, sobre este texto que ustedes ya tienen en nuestro Classroom, vamos a comentar únicamente lo que corresponde a la parte 2, específicamente el capítulo número 4, que es el de la naturaleza del signo lingüístico. Este capítulo está en total correspondencia con lo que nosotros acabamos de ver acerca de Saussure, que veíamos, por ejemplo, la cuestión de la arbitrariedad del signo, del carácter lineal del significante, y sobre todo también dábamos cuenta de la mutabilidad e inmutabilidad del signo. Bueno, esta postura de Benveniste está en total correspondencia con los postulados saussurianos, y de lo que vamos a dar cuenta es que va a empezar a hacer una revisión de algunas proposiciones de Saussure para pues ver si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si se puede plantear algo diferente. En fin, vamos a ver poquito a poquito de qué se trata o qué es lo que nos quiere dar a entender Benveniste. Para ello les he preparado un esquema para de alguna manera sintetizar lo más posible la postura de Benveniste y que nosotros podamos ir trabajándolo y comparándolo con el texto. Entonces, nuevamente, nuestro tema es la naturaleza del signo lingüístico y vamos a ver de qué se trata. Aquí, Benveniste va a retomar la definición saussuriana de signo, que es el total resultante de la asociación de un significante y un significado. Pero, como casi siempre hay un pero, bueno, aquí nuestro pero es que él va a cuestionar el carácter arbitrario del signo. Vean, nosotros veíamos que el signo está conformado por un significante y un significado, pero para Saussure nosotros tenemos que recordar esta cuestión, que el nexo que une al significado y al significante es arbitrario. En consecuencia, esto es lo que va a estar en juego. Es aquí donde Benveniste va a poner el dedo en la llaga. Vean, cuestiona el carácter arbitrario del signo porque según Saussure, el nexo que une significado y significante es arbitrario. Vamos a ver a qué se refería esto de la arbitrariedad del signo. Nosotros lo revisamos en clase la vez pasada o hace como 2, 3 sesiones, pero no caería mal dar un repaso. Para Saussure, el nexo entre significado y significante es arbitrario, y esto quiere decir que la relación del significado con el más bien del significante con el significado es inmotivado. Es decir, cuando nosotros volvamos a escuchar esto de lo arbitrario, tenemos que pensar en esto de lo inmotivado, es decir, que no hay un motivo. Por lo tanto, vamos a encontrar que este motivo está sustentado en que no hay ningún vínculo natural con la realidad. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos esto? Por ejemplo, Saussure tenía una gran discusión con algunos filósofos, con algunos lingüistas, y yo les comentaba que los psicólogos estarían jugando parte en esa discusión, porque se decía en ese momento que la lengua era, o el signo era una nomenclatura, es decir, que nombraba la realidad. Y veíamos que lo que hacía Saussure era dejar la realidad por fuera. Vamos a ver qué onda con esto. Vamos pasito a pasito. Entonces, vean. Para Saussure, la relación significante con el significado es inmotivada porque no tiene ningún vínculo con la realidad. Así que Benveniste quiere saber si esto tiene algún grado de coherencia. Es decir, lo que va a dar cuenta, o más bien lo que va a hacer es ponerlo a prueba. Va a decir, está bien, se oye muy bonito, puede que te crea, pero necesitamos, como hacia Descartes, la duda metódica, necesitamos dudar de esto. ¿Para qué necesitamos dudar de esto? Para ver si lo que tú me estás diciendo se sostiene o no se sostiene. Y entonces vamos a ver qué es lo que hace Benveniste. Va a partir de lo siguiente. Primero lo primero, ¿no? Vean,
la realidad o la cosa está excluida de la definición de signo. Y segundo, que la lengua es forma, no sustancia. Ese no es enfático. No tenemos que perder de vista esa situación. Entonces, vamos primero con lo primero, a ver qué se desglosa de ahí. Vamos a ver. La definición canónica de Saussure lo que hace es excluir a la noción de realidad, a la noción de cosa de la definición de signo. Están excluidos. Sin embargo, Benveniste señala que lo que otorga el carácter arbitrario del signo es esta misma realidad. Vean, Benveniste está argumentando que nosotros no podemos excluir a la realidad y a la cosa de la definición de signo. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que está afirmando es que lo que otorga el carácter arbitrario del signo es esta realidad. O en otras palabras, que la realidad es el punto de referencia o el fundamento que se tiene para poder juzgar si la relación es arbitraria o no. Por lo tanto, se opone a Saussure. Aquí la vamos a dejar por lo mientras porque no sé si se darán cuenta, nuestro esquema sigue, pero momentáneamente vamos a hacer una pausa aquí. Entonces, vean, lo que quiero insistir es en esto. Para Benveniste, la realidad es el punto de referencia o el fundamento que se tiene para poder juzgar si la relación es arbitraria o no. Entonces, vámonos a la segunda cuestión que estaba en juego. Veíamos que la lengua es forma, no sustancia. Nosotros podríamos preguntarnos por qué. Pues bueno, la lengua es forma, no sustancia, porque no está compuesta de cosas, no es una cosa. Eso es lo que nos tiene que quedar claro, que la lengua y el signo no son cosas, son formas. Y por lo tanto, vamos a dar cuenta que aquí Benveniste sí está de acuerdo. Para él tampoco la lengua y para él tampoco el signo se trata de cosas, sino se trata únicamente de formas. Entonces, por así decirlo, encontramos un discurso desustancializado. Ahora, vamos a regresar donde nos habíamos quedado con Saussure antes de hacer este paréntesis. Vean, lo que tenemos aquí es, nos habíamos quedado en esta oposición a Saussure, ¿no? Pues bueno, se opone a Saussure porque para Benveniste el nexo entre significado y significante no es arbitrario, sino que es necesario. Esto me parece que es lo más importante de la propuesta de Benveniste, en la que va a producir todo un cambio radical en la lingüística. Porque antes de Benveniste, la definición canónica de signo era la de Saussure, y la definición canónica incluía este aspecto arbitrario del signo. Y con Benveniste vamos a encontrar que ya no se trata de que el carácter del signo sea arbitrario, sino que ahora vemos que es necesario. Entonces, esta es pregunta de examen. ¿Cuál es el carácter del signo según Benveniste? Bueno, el carácter del signo según Benveniste es que es necesario. Aquí vamos a encontrar dos puntos de partida nuevamente. Vamos a ver. Lo primero es que encontramos algo así, como que solo que la arbitrariedad sigue teniendo otro lugar, o más bien sigue teniendo lugar, pero en otra parte. Es decir, nosotros vamos a afirmar categóricamente esto con Benveniste. Vean, nosotros podemos estar de acuerdo o no. Eso ahorita no está en discusión. Lo que quiero que se entienda es lo que está planteando Benveniste. Eso es lo que me interesa ahorita en el video. Si estamos de acuerdo o no, lo podemos discutir después. Pero lo que quiero que quede claro es esto, que para él el nexo entre significado y significante no es arbitrario, sino que necesario. Solo que, como vemos, la arbitrariedad sigue teniendo lugar, pero en otra parte. ¿Qué quiere decir? Que la arbitrariedad sigue jugando un papel importante, pero ya no juega un papel importante en la relación significado-significante. Entonces, nosotros nos podríamos preguntar, bueno, si ahí ya no tiene lugar esta arbitrariedad, entonces, ¿dónde sí? Y la respuesta es que
Esta arbitrariedad tiene lugar en el hecho de que tal signo sea aplicado a tal elemento de la realidad y no a otro. Vean, este es el giro radical que va a hacer Benveniste. Si Benveniste se opone un tanto a Saussure, es porque excluye Saussure la definición de realidad o la concepción de la cosa en la definición del signo. Para Benveniste, este hecho no lo podemos olvidar, no puede quedar excluido. Por lo tanto, vean, incluye la cuestión de la realidad, incluye la cuestión de la cosa en esta situación, en que tal signo sea aplicado a tal elemento de la realidad y no a otro. Ahí la primera cuestión que nosotros vamos a encontrar con respecto a la realidad en Benveniste. Que seguimos hablando de una arbitrariedad, pero la arbitrariedad ya no está en la relación significante-significado. La arbitrariedad ahora está en la relación signo-realidad. ¿Por qué a esta parte de la realidad le corresponde este signo y no otro? ¿O por qué a esta realidad tenemos un signo? ¿Por qué a este signo le corresponde esta realidad y no otro elemento de la realidad? Eso es lo que está en juego. Lo volteé porque vamos a dar cuenta que es importante para Benveniste hacer esta distinción. El signo va a ocupar un lugar preponderante sobre la realidad, pero vamos paso a paso. En consecuencia, va a decir, para el sujeto parlante hay adecuación completa. Esto no lo encontrábamos en Saussure. En Saussure no había adecuación entre signo-realidad. Lo que podríamos encontrar, y él decía, es que a lo mucho se puede producir como un accidente. Es decir, si nuestro signo coincide con la realidad, es mera coincidencia. No es un afán, no es un objetivo, no es algo que se esté buscando. Y acá para Benveniste sí ocurre esta situación con un objetivo y con una finalidad. Es decir, la cuestión de que el signo se adecua a la realidad es una cuestión intencionada. Ahí es, por eso es radical la modificación que está haciendo Benveniste al decir que la relación entre significado y significante es necesaria. Entonces, vean, para el sujeto parlante hay adecuación completa. O sea, el signo cubre y rige la realidad. Ustedes disculparán un error ortográfico, o más bien un error ortográfico. El signo cubre y rige la realidad. Esto es sumamente importante, por eso les mencionaba de este cambio. El signo ocupa un lugar preponderante sobre la realidad. Vamos a ver, o mejor aún, el signo es esta realidad. Esto lo va a tomar como punto de partida porque en algún punto Saussure afirma que antes del pensamiento, más bien que si nosotros tenemos pensamiento sin lengua, no tenemos nada. Tenemos como una masa amorfa. Lo que viene a poner orden en el pensamiento es la lengua. Y por lo tanto nosotros podríamos pensar lo mismo con la realidad. El signo es lo que va a dar cuenta de esta realidad. Si no tuviéramos el signo, no podríamos dar cuenta de esta realidad. Es sumamente importante la preponderancia del signo y me parece que eso tampoco lo podemos olvidar. Tenemos que mantenerlo a la vista, no podemos perderlo de vista. Entonces, esta era una de las cuestiones que se desprendían de la definición de Benveniste. Así como veíamos que la definición canónica de Saussure es que el signo es el lazo o el nexo que hay entre significante y significado y que ese nexo es arbitrario, bueno, para Benveniste también el signo es un nexo entre significado y significante, solo que para Benveniste esto es necesario, no es arbitrario. Entonces, nosotros, insisto, lo vamos a tener muy probablemente como pregunta de examen. ¿Cuál es el carácter del signo que es necesario? Bueno, vamos a ver qué onda con esta segunda parte que encontrábamos del esquema. Para Benveniste decir que el nexo entre significado y significante no es arbitrario, sino que es necesario, asegura la unidad estructural del signo lingüístico. Vean, lo que está diciendo es que de alguna manera, si nosotros seguimos con el postulado de que el nexo es arbitrario, no hay un aseguramiento en la unidad estructural. Pero
Si nosotros le hacemos caso y convenimos de que este nexo es necesario, podemos asegurar la unidad estructural del signo lingüístico. Nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿cómo es eso? Pues bueno, vamos a dar cuenta que como la relación ahora es de necesidad, ya no es arbitrario, entonces se le otorga al signo un carácter absoluto. Esto es sumamente importante. No solamente el carácter del signo va a ser necesario, sino ahora también va a ser absoluto. Y esto quiere decir que rige la necesidad dialéctica de los valores en constante oposición. Significado y significante, y vamos a ver que el signo, por así decirlo, tenía valores. Por lo tanto, esta necesidad dialéctica de los valores en constante oposición va a formar el principio estructural de la lengua. Entonces, esto a grandes rasgos es la postura de Benveniste. Traté de hacer un esquema que sintetice lo más posible esta cuestión. Entonces, no sé, espero que se haya podido visualizar de buena manera. Acá ya lo tenemos como en PDF. Así quedaría nuestro esquema. Y bueno, pues la idea es que ustedes puedan tenerlo como un elemento, como una herramienta para que puedan estudiar para el examen y sobre todo para que se quede un poco mejor entendida esta cuestión de la diferencia entre la postura de Saussure, la diferencia entre la postura de Benveniste. Ahora bien, ya saben, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario, queja, sugerencia, les pido con insistencia que me la hagan llegar. Bueno, esto ha sido por hoy. Les mando un afectuoso saludo. Espero que ustedes sigan disfrutando ese encierro, que se porten mal en la medida de lo posible y nos estamos viendo muy pronto. Saludos, chicos. Hasta la próxima.